Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí, en su canal favorito para descubrir las mejores series turcas y chismecitos jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un vídeo que les va a encantar, porque vamos a hablar de un giro inesperado que sacudió Turquía y tiene a todos los fans enloquecidos. Sí, como lo escucharon, vamos a hablar del escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un bombazo que nadie se esperaba y que, prepárense, porque van a flipar. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información, análisis y los mejores cotilleos sobre sus estrellas turcas favoritas. Ya somos una gran familia, y queremos que sigan formando parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este dramón turco. Bueno, para ponernos en contexto, tenemos que recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, conquistaron corazones no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Su química era innegable y pronto su romance traspasó la ficción, convirtiéndose en la pareja del momento. Los fans estaban eufóricos, celebrando cada publicación, cada aparición pública, cada mirada cómplice. Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de una película. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio los fans se negaban a creerlo, pero poco a poco, las señales se volvieron más evidentes. Hasta que finalmente la bomba explotó, Hande y Kerem habían terminado. El mundo se detuvo. Las redes sociales colapsaron. El fandom entró en shock. La ruptura fue un golpe durísimo para todos, pero lo que nadie se esperaba era lo que vendría después. Aquí es donde entra en juego el giro inesperado que les prometí al principio del vídeo. Porque resulta que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen trabajando juntos. Sí, lo escucharon bien. Aunque ya no son pareja, ambos están involucrados en un nuevo proyecto, una serie que promete ser un éxito rotundo. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. La serie se llama Ayatak, y es una comedia romántica que, adivinen qué, los tiene a ellos como protagonistas. Imagínense la situación. Dos exnovios interpretando a una pareja que se enamora en la pantalla. La tensión en el set debe ser palpable. Las miradas, los roces, las conversaciones. Todo un espectáculo. Y esto, mis queridos seriéfilos, es lo que ha generado tanto revuelo en Turquía. ¿Cómo es posible que Hande y Kerem hayan aceptado trabajar juntos después de una ruptura tan mediática? ¿Será que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Será una estrategia publicitaria para generar más expectativa en torno a la serie? Las teorías conspirativas están a la orden del día. Ahora, para entender mejor la magnitud de este escándalo, vamos a profundizar un poco más en la carrera de Hande y Kerem, y en el impacto que Senkalkam tuvo en sus vidas. No solo eso, analizaremos el contexto dentro de la industria turca, la presión mediática a la que están sometidos y los posibles motivos detrás de esta sorprendente decisión. Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, es una de las actrices turcas más populares del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un verdadero fenómeno. Antes de Senkalkam, ya había participado en otras series exitosas, como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Pero fue con Senkalkam que alcanzó la fama internacional. Su imagen se volvió omnipresente, su nombre sinónimo de éxito y su influencia palpable en la moda y el estilo de vida. En esta serie Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista independiente y decidida, que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso interpretado por Kerem Bürsin. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, conquistó al público de todo el mundo. La química entre los personajes era tan intensa que trascendía la pantalla, haciendo que la audiencia se enamorara de su historia. Por su parte, Kerem Bürsin también es un actor muy querido por el público. Nacido en Estambul pero criado en diferentes países debido al trabajo de su padre, Kerem es un hombre cosmopolita, con un dominio perfecto del inglés y una personalidad encantadora. Antes de Senkalkam, había trabajado en producciones estadounidenses y turcas, destacando su participación en la serie Şeref Meselesi. Su atractivo físico y su talento actoral lo habían convertido en un galán en ascenso, pero Senkalkam lo catapultó al estrellato absoluto.
Pero fue con el papel de Serkan Bolat que Kerem se consagró como uno de los galanes turcos más cotizados. Su interpretación de un hombre frío y calculador, que poco a poco se va abriendo al amor, fue magistral. La química entre Hande y Kerem era tan evidente que muchos fans comenzaron a sospechar que su relación iba más allá de la amistad. Y no era solo la química en pantalla, sino la complicidad que mostraban fuera de ella, en entrevistas y eventos. Y como ya sabemos, sus sospechas se confirmaron. Hande y Kerem se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam, y vivieron un romance de ensueño que duró varios meses. Durante ese tiempo se convirtieron en la pareja favorita de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta y comentarios. Su amor era un ejemplo para muchos. Cada viaje, cada gesto, cada palabra se analizaba y se celebraba. Pero como ya les conté, la historia de amor de Hande y Kerem llegó a su fin. Y ahora ambos se enfrentan a un nuevo desafío: trabajar juntos en una serie después de haber roto. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se gestó esta decisión? ¿Quién la propuso? ¿Qué tipo de conversaciones tuvieron antes de aceptarla? ¿Qué papel jugaron sus representantes y las productoras? Volvamos a Ayatak. Hasta el momento se sabe poco sobre la trama de la serie. Los productores han mantenido en secreto los detalles de la historia, pero se ha filtrado que será una comedia romántica con toques de drama, en la que Hande y Kerem interpretarán a dos personajes muy diferentes que se ven obligados a convivir y poco a poco se enamoran. Este género, la comedia romántica, es un terreno familiar para ambos, pero la dinámica será completamente diferente. Algunos fans creen que la serie será una especie de reflejo de la vida real de Hande y Kerem, y que la trama estará inspirada en su propia historia de amor. Otros, en cambio, piensan que se trata de una estrategia puramente comercial, para aprovechar la popularidad de ambos actores y generar más interés en la serie. Es una apuesta arriesgada, pero que podría resultar muy rentable. El morbo de verlos juntos, aunque separados, es innegable. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ayatak se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de la televisión turca. Y la presencia de Hande y Kerem en el elenco es, sin duda, uno de los principales atractivos de la serie. Se espera que rompa récords de audiencia y que genere un impacto mediático sin precedentes. Pero la bomba no termina ahí. Porque además de Ayatak, Hande Erçel está involucrada en otro proyecto que también ha generado mucha expectativa, la serie Bambaşka Biri. En esta serie Hande interpreta a una fiscal joven y ambiciosa, que se ve envuelta en un caso criminal complejo y peligroso. La trama, llena de intriga y suspense, promete mantener al público pegado a la pantalla. Este papel representa un desafío actoral para Hande, ya que le exige mostrar un lado más serio y profundo. Bambaşka Biri marca un cambio importante en la carrera de Hande, ya que la actriz se aleja de los papeles de comedia romántica que la hicieron famosa, para adentrarse en un género más dramático y desafiante. Es una oportunidad para demostrar su versatilidad y para consolidarse como una actriz de renombre en la industria turca. Y esto, mis queridos seriefilos, es otro de los motivos por los que Hande Erçel es una de las actrices turcas más respetadas y admiradas. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos la convierten en una artista versátil y talentosa. Ella ha demostrado que no se encasilla en un solo tipo de personaje y que está dispuesta a experimentar con diferentes roles. En cuanto a Kerem Bürsin, además de Ayatak, el actor también tiene varios proyectos en marcha, tanto en televisión como en cine. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie dramática, en la que interpretará a un personaje muy diferente a Serkan Bolat. Este proyecto podría ser una oportunidad para que Kerem explore otras facetas de su talento actoral y se aleje de la imagen de galán romántico. Kerem también está involucrado en la producción de varias películas, lo que demuestra su interés por explorar nuevas facetas de su carrera y su compromiso con la industria cinematográfica turca. Él ha expresado su deseo de producir historias que sean relevantes y que tengan un impacto en la sociedad. Así que, como pueden ver, tanto Hande como Kerem están viviendo un momento profesional muy dulce, a pesar de la ruptura. Y su decisión de trabajar juntos en Ayatak es una muestra de su profesionalismo y de su capacidad para superar las dificultades. Es un acto de valentía que podría inspirar a otras personas que han pasado por situaciones similares. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué podemos esperar de Ayatak? ¿Será un éxito o un fracaso? ¿Lograrán Hande y Kerem superar sus diferencias y ofrecer una actuación creíble y emotiva?
La tensión en el set afectará la calidad de la serie. La audiencia aceptará verlos juntos en pantalla después de su ruptura. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la serie generará mucha expectación y que los fans estarán muy atentos a cada detalle. Cada imagen, cada avance, cada entrevista será analizado con lupa. Porque al final, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de desamor, de superación y de segundas oportunidades. Y eso, mis queridos seriefilos, es algo que siempre nos atrae. Es una historia humana, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. En resumen, hoy hemos hablado del inesperado giro que ha dado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes, a pesar de haber roto, trabajarán juntos en una nueva serie llamada Hayatak. Hemos analizado el impacto que Senkalkam tuvo en sus carreras y hemos explorado los nuevos proyectos en los que están involucrados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. De verdad, valoro enormemente su tiempo y su apoyo. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de todo este embrollo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les emociona verlos trabajar juntos en una serie? ¿Qué esperan de Hayatak? Quiero leer sus opiniones. Y no se olviden de contarnos qué opinan sobre la decisión de Hande de incursionar en el drama con Bambas Kabiri. ¿Creen que le irá bien en este nuevo género? Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos seriefilos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre la mejor información sobre las series turcas, los cotilleos más jugosos y los análisis más profundos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos seriefilos. Hasta la próxima.